Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de nuestra programación Aprende en Casa 2. Deseamos que se encuentren bien de salud, ustedes y sus familiares, y que tengan presentes las recomendaciones necesarias de sanidad, que incluyen la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y evitar acudir a lugares concurridos. Soy Esther Méndez Maceda y seré tu profesora por el día de hoy. Mi nombre es Nadia Jiménez y los queremos invitar a sumergirse en este nuevo reto de seguir aprendiendo a distancia. ¡Comencemos! Maestra, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a estudiar un contenido muy interesante. El tema de hoy se llama lectura de mapas y planos. La intención es que al finalizar la sesión podamos interpretar el espacio geográfico a partir de los planos y los mapas. Se darán cuenta que es muy interesante y práctico en la vida diaria. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son cuaderno y bolígrafo, libro de texto de geografía, mapa de la República Mexicana. Es importante que tengan a la mano su cuaderno de trabajo para que realicen los apuntes cuando lo consideren necesario. Coloquen la fecha y el tema de la sesión hasta arriba de la hoja de su cuaderno. ¿Listos? Para iniciar nuestra sesión, los queremos invitar a reflexionar. ¿Qué información nos proporciona un mapa o un plano? ¿Cómo podemos interpretar la información que contienen? Ya saben que las representaciones cartográficas son fundamentales para conocer y representar el espacio geográfico. Todas las representaciones que tenemos nos permiten conocer las características de una porción de la superficie terrestre. Por ejemplo, la forma, los rasgos y la extensión. Por eso, saber interpretar mapas y planos es fundamental para cualquier persona, pues es una habilidad útil para entender el mundo que nos rodea, ¿cierto? Exacto. Un mapa es muy valioso porque en él se resumen los componentes del espacio geográfico, los naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, así como sus características, localización, distribución, diversidad y dinamismo. En la pantalla estamos viendo un mapa. ¿Identifican los componentes y las características del espacio geográfico? La lectura e interpretación de mapas consiste en identificar formas, colores, símbolos y texturas. Otro aspecto que hay que destacar es la proporcionalidad. Esto quiere decir que los mapas deben respetar las distancias entre los elementos de la realidad y lo representado en el mapa, así como la saturación de elementos a representar. Ya veo, como decía mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta, y todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Así es, en este caso, todo cabe en un mapa sabiéndolo representar. Vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de explicar. El siguiente mapa es de las principales actividades económicas de México. Es importante que cuando elaboren o trabajen con un mapa, este cuente con los elementos básicos que les permitan trabajar de manera óptima. Dichos elementos son título, simbología, escala, coordenadas geográficas, rosa de los vientos y fuente. Asimismo, el mapa debe contener la fecha en que se obtuvo la información que se presenta. Como se observa, un mapa puede incluir diversas variables. Por ejemplo, se puede hacer un mapa de las actividades económicas de una región, estado o país. En este caso, el estado de Zacatecas, y estas
Se pueden representar con gamas de símbolos y colores, según corresponda a su intensidad o concentración. Como pueden imaginarse, es posible representar una gran cantidad de información en un mapa. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio para aplicar lo que hemos visto? A continuación, vamos a pasar 3 mapas. Ustedes deben identificar el título, simbología y fuente. Escriban el título en su cuaderno y respondan qué representa el tamaño de los símbolos y expresen la utilidad que tienen este tipo de mapas. ¿Listos? Vamos a ver el primer mapa. Vamos al segundo mapa. Muy bien, el último mapa es el siguiente. Muy bien, ahora hablemos de los planos. Un plano es una representación gráfica y esquemática, a escala, de una localidad, un terreno, una casa o un edificio, es decir, de la representación de un espacio, área o volumen. Existen 2 tipos de planos, los urbanos y los arquitectónicos. Veamos. Los planos urbanos son la representación gráfica del trazado de las calles, la distribución de las manzanas, los edificios y de los servicios de infraestructura de una ciudad. Para la localización, utilizan un sistema de coordenadas cartesianas alfanuméricas. Por su parte, el plano arquitectónico lo elaboran los arquitectos e ingenieros de las construcciones y muestran desde distintos ángulos los detalles de una obra o construcción. Ejemplos de planos urbanos son los planos de barrio o colonia y los planos turísticos. Dentro de ellos destacan los puntos de interés para los visitantes, como hoteles, restaurantes, museos y terminales de transporte. Además, hay 3 características que distinguen a este tipo de planos. Utilizan las escalas desde 1 a 5000 hasta 1 a 15000. Son útiles para orientarnos en las ciudades y utilizan coordenadas tabulares, es decir, como en un tablero de ajedrez, en orden alfabético en horizontal, de este a oeste, y en orden numérico en vertical, de norte a sur, como se aprecia en la imagen. De igual forma, los planos emplean simbología de áreas para representar manzanas, parques y áreas verdes, simbología de líneas para representar calles y avenidas,
y simbología de puntos para representar sitios de interés, como hospitales, escuelas, iglesias y museos, entre otros, como los siguientes. No es tan complicado como creen. Miren los símbolos y anoten en su cuaderno. ¿A qué piensan que se refiere cada uno de ellos? Ahora vamos a realizar una pequeña actividad para que trabajen desde su casa. En pantalla vamos a presentar un plano y ustedes deben contestar las siguientes preguntas. Veamos el plano. Observen muy bien. ¿Qué información nos muestra? ¿A quién le podría ser útil? Escriban toda la información que puedan extraer. ¿Terminaron? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video y regresando comentaremos más sobre el tema. ¡Adelante! Hoy quiero compartirles los preparativos para un próximo viaje. ¿Qué les parecería conocer Chiapas? Conseguí este mapa para ver los lugares de interés y otros datos. Pero ya no recuerdo qué significan los elementos del mapa. Así no podré identificar con exactitud la información. Mejor le pido ayuda a Tlali. Hola, Edmundo. Hola, Tlali. Necesito tu ayuda para no perderme lo mejor de Chiapas. No recuerdo con exactitud cómo interpretar los elementos de los mapas. No te preocupes, con esto te acordarás. Un mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar. La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada proyección Robinson. La escala, por su parte, indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay tres tipos de símbolos en los mapas: lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor. Por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Ahora sí,
Ya recordé todos los elementos de los mapas. Déjame interpretarlos en el mío. El título me dice que el lugar representado es Chiapas. En cuanto al tema, que se trata de una carta geográfica, es decir, de un mapa general. La orientación está indicada por la rosa de los vientos. Y aquí veo las coordenadas geográficas. La escala, la proyección y la fuente, que en este caso tiene más de una. La simbología muestra rasgos naturales, culturales, turísticos y de comunicación, con símbolos lineales como las carreteras, puntuales como aeropuertos y areales como lagos y lagunas. ¿Qué te parece, Tlali? Que tienes un mapa con los elementos necesarios para que prepares un viaje inolvidable a Chiapas. Sí, además de que podré interpretar cualquier otro mapa que me interese según los elementos que contenga. Gracias, Tlali. De nada, Edmundo. Busquen un mapa de su estado y cuéntenme qué indican sus elementos acerca del lugar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el camino. Ahora ya sabemos más sobre la lectura de mapas y planos y que cada característica de ellos tiene su utilidad dependiendo de las circunstancias de la persona que esté realizando el análisis. ¿Sabían que en 1928 el sastre Joaquín Palacios creó un cuadernillo de varias hojas en el que localizaba las calles y avenidas de la Ciudad de México? Era una guía de localización fácil de usar que empleaba una cuadrícula muy sencilla, delimitada por las letras del abecedario y los números. Además, era portátil, pues tenía el tamaño de un libro que llevas en la bolsa. Por su funcionalidad, también se realizaron cuadernillos de localización de otras ciudades del país. Si bien la aplicación del sistema de posicionamiento global se puso de moda a fines de la década de los 90, todavía hay en circulación cuadernillos de este tipo. Pregunten a sus papás o abuelos si conocen esa guía de localización de empastado rojo y si les parece fácil interpretar sus planos. Ya casi estamos llegando al final de la sesión, pero antes queremos invitarlos, a manera de reto, a que ustedes realicen un plano propio de la localidad en la que viven. Pregunten a sus familiares por la ubicación de los principales sitios de interés y ubíquenlos en un plano. Recuerden que la diferencia fundamental entre planos y mapas son las coordenadas, así que no olviden asignar coordenadas cartesianas. El plano deberá tener la mayor cantidad de elementos que conforman su espacio geográfico. Pueden mostrar las avenidas en donde circula el transporte público, la zona en donde hay vegetación, como bosques o parques, o bien revelar si hay cuerpos de agua o zonas desérticas cerca. No olviden ubicar en dónde están los policías, bomberos y hospitales, como medida preventiva. También deberán colocar título, simbología y rosa de los vientos a su plano, o de lo contrario nos perderíamos al usarlo. ¿No lo creen? Ahora sabemos que el plano y el mapa constituyen herramientas muy valiosas para conocer mejor el territorio que habitamos, saber con qué contamos y cuál es la distribución de los recursos que hay en él. Los planos y mapas nos permiten conocer lo que hay en el entorno para planear mejoras a mediano y largo plazo. Particularmente, los mapas favorecen reconocer la diversidad de componentes del espacio geográfico e identificar las diferencias y relaciones entre cada uno de ellos. Además, nos permiten obtener evidencia de las transformaciones y de nuestra historia y planear las acciones a futuro. Recuerden que los contenidos desarrollados a lo largo de las sesiones los pueden enriquecer con la información de su libro de texto, así como consultando otras fuentes en Internet y libros. Ahora veamos el ABC geográfico de Chiapas.
Recordemos que este ejercicio tiene la finalidad de acercarnos a los aspectos geográficos más importantes de cada estado de nuestro país. ¡Adelante! El estado de Chiapas se encuentra en el sureste del país. Recibe su nombre a partir de la palabra náhuatl Chiapa o Chiapán, que quiere decir en el río de la Chía. Su territorio colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con la República de Guatemala. Sin duda, este estado es un ejemplo vivo de que en donde se da una inmensa biodiversidad natural, surge una rica diversidad cultural. Muestra de ello es el mosaico de expresiones culturales que refleja su gente y su territorio. Así es, desde la época prehispánica se asentaron en su territorio distintas culturas mesoamericanas, como la olmeca, maya y chiapaneca. Resultado de ello es que en la actualidad aún se hablan varias lenguas, destacando el tzotzil, celtal, chol y zoque, entre otras.
Esta diversidad cultural permea en sus expresiones artesanales, dancísticas, arqueológicas, musicales y hasta gastronómicas. Una de las maravillas del estado de Chiapas, ejemplo de su riqueza natural y cultural, son los objetos de arte, amuletos y las joyas de ámbar. El ámbar es una piedra preciosa de origen vegetal. Esta gema data de hace millones de años y es la resina del árbol huapinol, que a través de un proceso químico milenario da como resultado una piedra translúcida que varía de color desde amarilla hasta café. A través de las manos de los artesanos, el ámbar se transforma en creaciones hermosas. En la actualidad, hay quienes están en contra de la extracción del ámbar y la fabricación de joyas, porque consideran que conlleva la sobreexplotación del recurso, de los mineros y de los artesanos. Cuando vayan a Chiapas, les recomendamos visitar el Museo del Ámbar en San Cristóbal de las Casas. Consiguen un mapa o plano de la ciudad y lo interpretan aplicando lo que aprendieron el día de hoy, para que lleguen directo a él y a otros tantos lugares de gran interés. ¡Listo! Hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir.